Hola iglesia, bendiciones. Estamos aquí sumándonos más a todas estas enseñanzas que se han ido impartiendo. De verdad que es un privilegio para mí poder estar aquí llevándole una porción de la palabra de Dios. Y hoy, como todos estos días, hemos estado tocando unos temas apasionantes. Pero esta semana estamos tocando un tema precioso que es el poder de la cruz. Y es que en la cruz se ha desatado un poder que nosotros no podemos llegar a imaginar. Esa obra redentora del Señor Jesucristo nos ha llevado y nos ha a nosotros libertado, nos ha liberado, nos ha dado una identidad y muchísimas cosas más. Y durante toda la semana hemos tocado diferentes clases de temas que han sido de muchísima edificación para nuestras vidas. Hemos hablado temas como lo que es reconciliarnos con Dios, porque a través de la cruz nos hemos podido reconciliar. También hemos visto que hemos separado del mundo. También hemos visto de que nos tenemos que guardar de la carne, de esa naturaleza pecaminosa. Y yo quiero hoy sumarme un poco más, y el tema que hoy tenemos que tocar es despojaos del viejo hombre. Y esto, un versículo que quiero que vayan buscando en su Biblia es Romanos 6:6. Mi nombre es Fernando Ramírez y espero que esta palabra sea de muchísima edificación. Bueno, lo primero que yo quiero pedirles es que me dejen explicar un poco lo que es el contexto de general de lo que es el libro de Romanos, para poder comprender. El contexto es que Pablo, que es el que escribe esta carta dirigida hacia los romanos, le habla a la humanidad, pero lo empieza haciendo por grupos de personas. Lo primero que hace en el libro de Romanos, en el capítulo 1, es dirigirse a un pueblo gentil. El pueblo gentil es los que no son judíos. Están los judíos y los demás que no son judíos, pues son gentiles, que significa gentes. Por lo tanto, se dirige a ellos y les empieza a hablar a los gentiles. ¿Qué hace? Hace como un ejemplo, como si hiciera un tribunal y como si los pasara a un banquillo, como si los sentara para poderles explicar un poco de cosas, de la doctrina que les quiere enseñar. Pero no solamente pasa a los judíos, a los gentiles, sino también pasa a los judíos. Entonces, a los gentiles, ¿qué les dice? Le empieza diciendo, en el 1:18 empieza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Empieza diciendo de que Dios está enfadado, Dios está molesto. ¿Por qué Dios está molesto? Dice, porque de lo que Dios conoce es las cosas invisibles, y me gustaría que ustedes ya lo pudieran ir leyendo, de que las cosas invisibles, todo lo que ha sido visible e invisible, que lo que ellos ven, todo eso ha sido creado por Dios. La misma naturaleza es la que demuestra que hay un creador, pero el hombre, por sus propios razonamientos, no han querido aceptar que Dios ha sido el creador de todo esto, sino que ellos empezaron a tener sus propios pensamientos. Han preferido crear sus propias imágenes en formas de hombres, en formas de cuadrúpedos, en formas de reptiles, dice la palabra, y empezaron a adorarlo. Han preferido darle la adoración a estos muñecos, a estos ídolos que ellos mismos se han creado antes que a Dios. Por lo tanto, Dios empieza a mostrarle que cómo son también su manera de vivir, los empieza a relacionar cómo es que ellos viven, pero después empieza a dirigirse al pueblo judío. Entonces levanta al pueblo judío, lo separa y después, levanta a los gentiles y después sienta a los judíos, y cuando sienta a los judíos le empieza a decir lo mismo, que ellos se encuentran condenados. ¿Por qué? Porque ellos se creían dentro de su interior que ellos, por tener la palabra de Dios, ellos estaban salvos y estaban con Dios y que era el pueblo escogido. Pero le dice, no es así, porque ustedes que tienen esta responsabilidad, que tienen la ley, se comportan igual que ellos, igual que los gentiles se están comportando. Por lo malo, tú que le dices no mates o no robes, robas. Entonces empieza a mostrarles que ellos están haciendo la ley, pero siguen incumpliéndola. Por lo tanto, los condena. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los dos pueblos, tanto gentiles como judíos, se encuentran condenados. Y está claro cuando lo dice en el pasaje de Romanos 3:9, dice que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo aquí. Como él es judío, dice, ¿somos nosotros mejores? En ninguna manera. Le dice, ahora aquí viene lo que nos interesa. Dice, pues ya hemos acusado a los judíos
y a los gentiles, que todos están bajo pecados, todos se encuentran en condenación. ¿Y qué es lo que quiero mostrarles? Pablo utiliza unas 4 palabras, son 4 palabras muy importantes que nosotros tenemos que comprender. Todo creyente necesita entender estas 4 palabras porque es el proceso del creyente. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que Pablo quiere mostrar en el libro de Romanos? La primera es condenación, la segunda es justificación, la tercera es santificación y la cuarta es glorificación. Por lo tanto, lo primero que él está haciendo en los primeros capítulos de Romanos es entender que toda la humanidad se encuentra condenada. Tú y yo estábamos condenados. Por lo tanto, esta es la posición donde estábamos antes, condenados. Pero después empieza a llevarlos a que por medio de Jesucristo hemos sido justificados. Y hemos visto cómo el lunes el pastor utilizó un pasaje de la Biblia que está en Romanos 5:18, que dice, así como por la transgresión de uno, o sea, refiriéndose a Adán, vino la condenación, ojo la palabra que hemos estado hablando, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, entró en una nueva palabra, la palabra justificación, porque es que en el poder, en la cruz se desató ese poder. Justamente por la cruz nosotros hemos sido justificados. Pero yo quiero hablarle tanto a ti como es creyente, pero sé que también me puede estar escuchando una persona que todavía no se ha acercado a Cristo. Yo quiero que sepas y hoy te preguntes, ¿en qué posición te encuentras? ¿En qué posición te encuentras? ¿Has dejado que Jesucristo haya podido justificar, que tú te acercas a Jesucristo y es automáticamente te haya justificado? Porque déjeme decirle, lamentablemente, si no has permitido que Jesucristo entre en tu vida, sigues en la primera posición que Él está mostrando entre Romanos 1 y el 3, que es condenación. Pero voy a continuar. Por lo tanto, sigue Pablo diciéndoles entonces de que hemos sido justificados, pero después dice, claro, cuando vino la justificación fue cuando había mucho pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que vino la gracia, por la gracia hemos sido justificados. Entonces él dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y después dice, de ninguna manera, al contrario, tenemos que dejar de pecar, tenemos que empezar una vida conforme ahora como tú eres, empezar a cambiar. Entonces en el 3, Romanos 6:3, y ya voy a ir al versículo, esto era para explicar un poco el contexto, dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Permítame decirle una cosa. Pablo quiere tratar de que tú entiendas algo, que en tu mente, va a tu sabiduría, a tu conocimiento, que le dice, ¿no sabéis qué? Mira en el 6 dice, sabiendo esto, volviendo otra vez, apelando a tu sabiduría. Y en el 9 dice, sabiendo que. ¿Por qué Pablo insiste en este juego de palabras de que tú quieres que sepas algo? ¿Qué es lo que Pablo quiere que tú sepas? Pablo quiere que tú entiendas algo. Necesita que el Espíritu Santo te revele, te muestre, te enseñe algo que Él te quiere mostrar en las Escrituras. Por eso lo dice en el 3, en el 6 y en el 9. Sabemos que sabes algo, entiendes. Entonces, entendiendo esto, vuelvo otra vez, en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que? Una pregunta que hace. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. La palabra bautizar significa sumergir. Y aquí me voy a detener porque necesito que entiendan esto. La palabra bautizar significa sumergir, introducir en. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que nosotros hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo, sumergidos en Cristo. Cuando Pablo utiliza la palabra en Cristo, esas dos palabras tienen muchísima doctrina. Paren y entiendan la palabra. Siempre lo que él está queriendo decir es que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Está diciendo que hemos sido sumergidos en Cristo. Y después dice, hemos sido bautizados en su muerte.
volvemos otra vez a la cruz, volvemos otra vez al poder de la cruz, volvemos nuevamente al poder que se desató, porque nosotros hemos participado de esa muerte. Y posiblemente de pronto esta ya lo van a ir entendiendo, porque es necesario que sea revelado. Nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero es que no solamente eso, tengo que decirte que el Espíritu vivificante de Jesucristo está morando dentro de nosotros. Estamos revestidos de Cristo, y eso lo hemos conseguido gracias al poder de la cruz. Entonces, dentro al tema, Romanos 6 dice, sabiendo esto, volviendo otra vez, apelando a tu sabiduría, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado. Entonces dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No es que el pecado vaya a ser destruido de tu vida. No, lo que está diciendo es que ahora el Espíritu vivificante de Jesucristo que mora en tu vida, Él es el que te va a ayudar a que puedas dominar el pecado que antes estaba gobernándote. Por lo tanto, es necesario que entienda que el Espíritu vivificante de Jesucristo va a ayudarte para cuando vengas esos momentos, tú puedas librarte del pecado. Entonces, después, ¿qué dice? Y aquí viene el tema importante que hemos estado esperando. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Ya no podemos servir más al pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está empezando a introducir a la otra palabra, que es santificación. Santificación. Es necesario, como hijos de Dios, que nosotros empecemos a vivir una vida de santificación práctica, porque hay una santificación que Dios te ha puesto posicionalmente. Tú eres santo porque te ha puesto en el cuerpo de Cristo y posicionalmente te ha santificado, pero hay una que corresponde que el día a día tú lo hagas. Tu día a día tiene que ser. Por eso es que tienes que despojarte de este viejo hombre, te tienes que despojar, y eso es el mensaje que hoy queremos decirle. Por eso me gustaría que buscara en sus Biblias un pasaje que es Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice, estos son temas que ustedes los van a ir mirando en casa. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos. Y mire esto, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es necesario que nosotros nos despojemos. Es como si nos quitáramos esta parte y nos vistiéramos de Cristo. Nos despojamos de esta naturaleza pecaminosa y nos vestimos del Espíritu vivificante de Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Sencillamente, ¿cómo estás alimentando tu espíritu? ¿Cómo es que lo alimentas? Entre más alimentes tú, más televisión, internet y cosas, estás alimentando la carne. Pero si tú estás alimentando tu espíritu en oración, en lectura de la palabra, estudio bíblico, altares familiares, entonces estás alimentando tu espíritu. Depende de qué es lo que tú estás comiendo, qué es lo que estás alimentando, cómo te estás alimentando. Y entonces es bueno que lo entendamos, porque hoy lamentable muchos cristianos se encuentran derrotados porque le siguen dando vida a la carne, todavía siguen viviendo en esa naturaleza pecaminosa, todavía no han entendido que el sacrificio que Jesucristo, que los ha libertado. Y quiero que por favor, para que lo estudien en casa, Romanos 8:2. Es importante que lo puedan entender, porque el Espíritu de Jesucristo hoy en día está muriendo, habitando en nuestras vidas. El Espíritu de Jesucristo está. Por lo tanto, necesitamos que lo puedan comprender. Yo quiero que lo estudien en casa. Sencillamente dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estúdienlo, entiendan. Hay un espíritu que está dentro de tu interior y es más fuerte que el espíritu de la muerte, del pecado que está dominando en ti. Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós.